Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray y Joseph y Josh Rosenstern. Y tienen que disculparme. Hey, tengo un nuevo nombre escrito. En serio, no. No, yo verifiqué con la Junta y no lo quieren. Bueno, estoy agradecido por la directiva. Bueno, no tenías nada que decir, lo lamento. Qué bueno tenerles a ustedes con nosotros. Disculpen las bromas. Y bueno, nosotros hemos llegado aquí a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando un tema tremendamente importante que el Espíritu Santo hizo que Pablo tratase y dedicase más tiempo que solamente palabras o algo superficial. El tratar con las personas, tratando con ellos, hay que tener mucho cuidado. Usted puede hacerle daño a alguien fácilmente haciéndolo equivocado y enseñándolo incorrecto. Recuerdo que años atrás, cuando Francis y yo nos casamos inicialmente, había una cantidad de hombres en la iglesia de mi papá que le habían entregado su corazón al Señor, ¿no? Habían cambiado sus vidas. Y había un hombre allí que en un momento específico se emborrachó. Y él era miembro de la iglesia. El Señor lo había salvado de la borrachera. Y bueno, sucede que un día todo el mundo lo sabía, lo que había sucedido con él. En esa ocasión solamente, se había sucedido en otras ocasiones, no lo recuerdo. Pero bueno, sucede que mi papá lo sacó de la iglesia. Y yo escuché que él dijo, casi inmediatamente después de llegar a la casa, no debí de haber hecho eso. Eso estuvo mal. Y es algo que causó que aquel hombre realmente No había esperanza. abandonase la iglesia completamente, porque avergonzado enfrente de todo el mundo, a pesar de que él ya había pasado una gran vergüenza, y ese no es el punto. Pero sí me gustó escuchar a mi papá decir eso, que él lamentaba lo que había hecho y entendía que no lo había ayudado. Y el consumir alcohol es algo que está mal, obviamente. Pero nosotros tenemos que dejar algunas cosas en las manos de ¿Regresó Dios. su papá y trató con él más? Yo honestamente no lo sé. No me parece, Dr. Gray. No creo que sucedió. Ahí es donde nosotros cometemos errores. Sí cometemos errores como pastores y yo he cometido algunos a través de los años. No puedo imaginar que lo hizo porque realmente era su actitud que estaba mal, pero realmente no lo sé. Sí sé que escuché que él dijo que fuertemente, ¿no? Que no debí de haber hecho eso. Él lo dijo así, esa situación estuvo mal, no lo debí de haber hecho. No ayudó a aquel hermano, esa situación. Y enfrente de todo el mundo, realmente eso hizo mucho daño. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pero aún, a la vez, como alguien dijo aquí en una previa programación, hay veces que tenemos que juzgar justamente. Tiene que Así juzgarse es. en ocasiones, la situación tiene que ser vista y juzgada realmente. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? A hacer lo que tenemos que hacer. El apóstol Pablo, creo que en Primera y Segunda de Corintios, en ambos libros, este hombre que estaba viviendo con la esposa de su papá. Era una situación de incesto. Y Pablo no estaba allí, él estaba en otro lugar, en Éfeso, en otro lugar. Y él no aprobó esa situación en lo absoluto, pero sí dijo, él tiene que arrepentirse. Y si él se arrepiente, entonces recíbanlo de vuelta a la iglesia Correcto. con gozo, porque realmente pueden matarlo Así es. aún sin querer hacerlo. Y sé que hay personas que dicen que, bueno, lo que Pablo dijo sobre ese individuo no fue el mismo hombre, que fue otra persona. Yo no sé si fue o no, pero el principio es el mismo, realmente. Es el mismo. No, aunque no haya sido la misma persona. Y la evidencia es, si lo leo, es que el hombre sí se arrepintió. Se arrepintió y clamó a Dios y él tuvo que
que decirle a la mujer que tenía que irse a otro lugar. No podemos seguir pecando, no puedo seguir viviendo de esta manera y esperar que Dios lo va a aprobar, porque Dios no lo va a hacer. Cuando yo recién comencé a pastorear, un ministro más anciano me dijo que lo que lamentaba más que nada en su ministerio fue que al final de los 60 o al principio de los 70 hubo un grupo de personas que llegó que eran hippies, pero habían recibido a Cristo. Y él y la iglesia, básicamente después de que el grupo entró a la iglesia, comenzaron a enfocarse en casi inmediatamente, al comenzar ellos a llegar, bueno, si van a venir a la iglesia van a tener que cortarse el cabello, van a tener que, Eso sí, no van a tener que hacer funcionó. diferentes cosas. Y se fueron y él me dijo, bueno, él derramó su corazón ante mí un día, me dijo cuánto lamentaba eso, nunca se enteró de qué le pasó a ese grupo de personas que se había salvado radicalmente. Inmediatamente su enfoque se fue a cómo se veían, Mi cómo se Dios. vestían y su apariencia y cómo, bueno, esa historia probablemente fue más general a lo largo de nuestras iglesias y aún el día de hoy, gente que se enfoca en el exterior y no en lo interior y no en lo que o cómo la persona es por dentro. Así que ese es un comentario muy triste, pero eso muy a menudo ha sido el caso. Es frecuentemente el caso, estás en lo cierto. No se ven como pensamos que tienen que verse y les decimos se van y Sí, no no vuelven regresan. más. Y Sí, realmente es, obviamente, las iglesias. Yo sé que recibí una carta de un juez aquí en la ciudad y me dijo, hermano Swaggart, yo uso a su iglesia como un ejemplo porque él viajaba en toda la nación llevando a cabo seminarios en las instituciones penales, ¿no? Y él dijo, yo uso su iglesia como un ejemplo, porque allí usted tiene blancos, negros, latinos, hispanos, tiene asiáticos, a todo el mundo. Y así debe de así es ser la como debe ser. iglesia. Correcto. Pero yo me sorprendí porque yo pensaba que todas las iglesias eran así, pero no lo es. No es así. Hay iglesias que si usted no es blanco o caucásico, no es bienvenido. Es así de simple. No creo que la situación es tan terrible como antes, pero Mire, todavía es prevalente. aún nos separamos mucho más de lo que debemos. ¿Te refieres a nosotros aquí? Nosotros, en hablando general, de la como iglesia en gente, general, Oh, sí, sí, blancos, rojos, entiendo, sí. amarillos, denominacionalmente, de lo que sea, nosotros nos dividimos. Y sí, bueno, es algo muy bueno cuando la gente de diferentes etnicidades y de diferentes rangos sociales y todos los colores se pueden reunir a adorar al Señor. Eso es lo que se supone que debe ser. Así es. Este problema que fue mencionado por Dave en los años 60 y 70 era un verdadero problema. Y yo sé que traté con un caballero en California que estableció una gran iglesia y ya él partió con el Señor, pero él tenía una iglesia muy fuerte allí. Y yo creo que este hombre era un hombre de Dios e hizo un gran trabajo, pero él enfrentó lo mismo en California. Y muchos jóvenes allí fueron salvos, no se vestían como los demás. Y él me contó, me dijo que yo traté con ellos como ellos estaban. Sí, Si ellos estaban haciendo algo que yo sabía que estaba mal, obviamente estaba mal, yo hablaba con ellos. sí. No deben de hacer esto. Era un grupo llamado el Movimiento de Jesús. Exacto. Esos jóvenes en todos los Estados Unidos reciben a Cristo. Podemos utilizar un poco del Movimiento de Jesús ahora mismo, para Así ser es, honestos. así Ujú. es. Pero tenemos que, bueno, acostumbrarnos a gente que no se viste como nosotros y que piensan como nosotros o aún hasta que adoran como nosotros. Él dijo que una cantidad de gente se fue de la iglesia en aquel momento, Sí. cuando él los invitó y los trató como los demás. Bueno, eso es denigrar. Eso es lo que no se Judío y supone que gentil, debemos sí. hacer. Y se supone que nosotros debemos estar lejos de eso. Expone algo en el corazón que no ha comprendido la naturaleza ni el carácter de Dios. Así es. Y yo no creo que el Señor les va a decir a ellos, allí está la puerta. No, para nada. Si nos fijamos en la gran cantidad de diferencias que existen entre culturas en todo el mundo, y aún así todos que hemos aceptado a Cristo estamos en Cristo.
Va a ser muy interesante cuando lleguemos al cielo. Vamos a enterarnos de quién se vistió bien. Cuando yo era pastor de jóvenes, en mi primer pastorado de jóvenes, un caballero llegó y era un amigo, era un invitado de una persona en la iglesia, un amigo, y él fue al frente después de que prediqué un domingo en la mañana, uno de mis primeros servicios en domingo por la mañana, oró al altar. Él traía una camiseta de NASCAR de carreras de atrás, tenía el patrocinio de Miller Lite, estaba en la parte de atrás de la camiseta y una señora se le acercó al pastor para el que yo estaba trabajando y me dijo, no puedo creer que ese hombre traía esa camiseta y se la puso para venir a la iglesia. Él fue al frente, todo el mundo lo pudo ver y estaba tan ofendida por el patrocinio de Miller Lite en su camiseta y yo me puse a pensar y bueno, yo tenía 22 años, dije yo, bueno, aquí está este hombre, vino al frente, le dio su vida a Jesús y todo lo que nos preocupa es esa camiseta que él traía, que para él, bueno, no tenía ni idea que iba a hacer. Bueno, él solo se la puso, él no sabía qué era lo que iba a hacer. Gracias ¿verdad? a Dios que por Y lo ahora menos la sí, traía de puesta, hecho, sí. ¿verdad? Bueno, así que Tenemos que a ser veces honestos, nosotros nos preocupamos por pequeñeces y olvidamos lo importante, cuando Así eso es. es lo que yo creo que está sucediendo con algunas personas con las que él está tratando en este pasaje, que no estaban entendiendo, se preocupan por pequeñeces y no entienden lo importante. Hay algunas situaciones que nosotros tenemos que hacer hincapié, Sí, claro. así es. Y decimos, bueno, no se puede hacer eso, pero sin citar esas cosas, suceden de vez en Correcto, cuando, sí. ¿no? Sí, suceden, pero tenemos que tratar las cosas de la mejor manera posible. Sí. Bueno, Pablo aún dice que si un hermano dice que es un hermano y él actúa de cierta manera que debe haber una separación, pero una vez más, si esa persona se arrepiente de esa acción, entonces esa persona debe ser aceptada de vuelta al rebaño. Así es, exactamente, estás en lo cierto. Si tiene una persona así y dicen, a mí no me importa lo que digan ustedes, No hay bueno, opción. ya es diferente. Bien, vamos a leer, por favor, Bueno, a leer. tenemos que ir a la pausa, de hecho. Oh, claro que sí, así es. Ya volvemos, no se muevan. Estamos de vuelta. Hermano Swagger, sé que queremos seguir avanzando, pero algo rápido en esto. Si comparamos la ley del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, con respecto a la Torá, usted había mencionado al hermano Larson antes que ahora tenemos al Espíritu Santo y como medio de reemplazo hemos tenido esa obra en nuestro corazón. La razón por qué menciono esto es porque en la ley o bajo la ley, la idea y la noción, y aún el día de hoy con los judíos y el judaísmo, es, bueno, el término en hebreo es halajá, que es literalmente el camino, cómo uno ordena su vida. Ese era el palpitar de la ley, la halaja, cómo uno ordena sus pasos, cómo la vida diaria es. Y una vez más, esa acción era diferente con respecto al judaísmo, la ley y el resto de las religiones Sí, politeístas. No se trataba sí, de eso, se absolutamente. trataba de darle a ese Dios su porción de vino y tú disfruta y no te preocupes. Esto era algo muy diferente, literalmente era todo componente de todo minuto de cada día. Estaba cubierto por la ley y ellos debían actuar de acuerdo. Ahora bajo el nuevo pacto tenemos al Espíritu Santo, cada minuto de cada día, obrando en nuestros corazones, trayendo convicción cuando hacemos algo malo y dirigiendo y guiándonos. Él literalmente ordena nuestros pasos y debemos seguirlo, Así es, caminar por así fe, es. caminando en el Espíritu, no en la carne, bajo la ley. Lo que la iglesia creo que desafortunadamente hace muchas veces, y esto se puede reflejar mucho en el libro de Romanos tal vez también, en el segundo capítulo. Y estoy tratando de ver cómo decirlo. Lo único que puedo decir es esto. Tenemos que tener cuidado de no tratar de hacer la obra del Espíritu Santo. Así es, muy Que bien. no tratemos de ser aquellos que producen lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Nosotros produciremos condenación y juicio. El Espíritu Santo siempre traerá convicción, pero Él nos dirige a la respuesta, que es la obra consumada de Cristo. Él nos revela Jesucristo de una manera mucho mejor y su meta es dirigirnos a Cristo para que podamos arrepentirnos, para que podamos ser restaurados. Dios es un Dios de restauración si nosotros nos arrepentimos. Pero bueno, estaba viendo yo en el libro de Amós cómo los juicios se habían dado y se habían declarado contra todas las naciones que habían atacado a Israel. Y
se estaban regocijando. El Señor dijo, esperen un momento antes de que se regocijen. Ustedes han errado, ustedes se han desviado, van a ser juzgados y va a ser aún peor. De hecho, voy a utilizar a esas mismas naciones que ustedes quieren ver destruidas. Ellas las van a juzgar y serán parte de ello. Así que, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, debemos ser un verdadero reflejo de Jesucristo, no de nosotros mismos ni de una organización ni institución. No debemos tratar de hacer aquello que el Espíritu de Dios solamente puede hacer y debe hacer. Bueno, por lo que acabas de decir, puedo decir que yo prediqué varias campañas con Ian Trotter y su profundidad espiritual era mayor que la que yo jamás había visto en toda mi vida. Y él dijo que años atrás él tomó el control de una iglesia en Battle Creek, Michigan, y él contó cómo, bueno, allí hay más adventistas del séptimo día en Battle Creek que en cualquier otra parte de la nación. No sé ahora, pero en aquel tiempo así era. Y él dijo que el director de Kellogg, quien dirigía Kellogg, o el presidente, era adventista también. Pero bueno, la iglesia que él fue a pastorear, casi todos allí habían sido bautizados con el Espíritu Santo y habían salido de la iglesia adventista, habían sido todos adventistas. La dama principal de la iglesia, que era una mujer buena, no era una mujer chismosa, una mujer de Dios, se acercó a él y le dijo, nosotros queremos celebrar servicios el sábado también. Y él le dijo, bueno, si usted quiere guardar el día, no, usted no puede hacer eso. Si usted quiere celebrar un servicio como el domingo, bien, no hay problema, pero de otra manera no. Y ella le dijo, bueno, es nuestra iglesia. Y él le respondió, sí, señora, así es. Y si usted insiste, entonces pueden quedarse ustedes aquí. Yo renuncio, yo no puedo aprobar eso, eso no es correcto. Entonces la situación se empeoró. Llegó al punto cuando casi toda la iglesia estaba siendo afectada por esto. La mitad decía, queremos esto, y la otra decía no, etcétera, etcétera. Y sucede que todo lo que él hizo fue, bueno, predicar ley y gracia. Predicaba ley y gracia, un servicio tras el otro. Y un día cuando anunció su texto, dijeron, Dios, no otra vez. El caso es que él contó que estaba buscando a Dios en gran manera sobre qué iba a hacer, porque la mujer que quería hacer esto era una mujer buena, ¿no? Que amaba a Dios y era percibible que así era, pero estaba mal lo que ella quería hacer sobre esto de guardar el día de reposo. Y, y él dijo que un domingo en la mañana ellos estaban adorando y una dama se puso de pie, esta misma dama, y le dijo, hermana Trotter, ¿puedo yo decir algo? Él respondió, bueno, sí, claro que sí. Y ella era la que había causado todos los problemas. Ella dijo, hermano Trotter, yo me puse a orar anoche al lado de mi cama y dije, Señor, yo quiero saber cuál es la respuesta de esta situación. Yo quiero saber si el hermano Trotter está en lo correcto o yo estoy en lo correcto o qué es lo que está sucediendo. Y ella dijo, hermano Trotter, el Señor me habló y me dijo que no es un día, es una persona. Amén. Es Jesucristo. Y ella dijo, en ese momento aprendí lo que el Señor estaba tratando de decirme en aquel momento. Y él contó que de allí en adelante esa iglesia creció 2 o 3 veces su tamaño y fácilmente se pudo haber destruido antes de ese momento, y Satanás quería destruirla. Tenemos que darle a la gente la oportunidad de aprender en esto. Bueno, nos falta bastante, pero cuando finalmente lleguemos a Romanos 14, lo que usted acaba de decir es como Pablo trata con el tema de las diferencias del sábado, las cenas, la circuncisión, todo eso en su texto. Así que si la gente está tratando de averiguar cosas, el mejor maestro Es del el mundo es la Espíritu presencia Santo. del Espíritu Santo. Así que anímenlos en su caminar con Dios. Y saben, yo me he enterado de la manera difícil que si una persona está decidida en ciertas cosas, mientras más le predica a uno, más difíciles, permitan que Dios haga
lo que Él puede hacer. Recuerdo que cuando yo recién recibí a Cristo, me reunía con 2 o 3 hermanos en mi casa y básicamente nos discipulábamos unos a otros, pero había uno de esos hermanos en particular que era muy renuente y bueno, permaneció igual durante mucho tiempo y todos le predicábamos a él de mala gana y lo hacíamos constantemente. Y un día yo estaba pensando y el Señor habló a mi corazón y me dijo, bájate de encima de él y arrodíllate. Y fue una reprensión Wow. directa a como yo estaba tratando con la situación, porque el Señor conoce a su gente y Él sabe cómo plantar la verdad ahí. Nosotros debemos decir la verdad, debemos hablar la verdad, pero habiéndola dicho, entonces le debemos una cosa a ese hermano o hermana, y eso es amarlos hasta que el Espíritu Santo les revele la verdad a ellos. Podemos seguir con la historia un poco más. ¿Sabe la sabiduría que el hermano Trotter tenía? Usted lo Me conoció, resalta. ¿verdad? Nunca lo escuché, nunca lo conocí, pero siento que lo conozco a través de las historias que usted cuenta. Pero la sabiduría que usted acaba de describir, como pastor, yo bien fácilmente pude estar en ese caso. Yo pude haber dicho, yo estoy bien, ella está equivocada, yo no voy a irme, ella se va a ir. Ella está causando un caos en la iglesia, pero él oró, se mantuvo templado, amable y permitió que Dios lo hiciera. Muchas veces, como hemos dicho, el Espíritu Santo puede resolver un problema Así es. que no podemos resolver. Me imagino que el hermano Trotter oró bastante como la señora. Pero usted mencionó que si no hubiera sido manejado correctamente, hubiera dividido sí, la iglesia. Claro que sí. Pero Dios le dio sabiduría y lo manejó con gracia y Dios lo hizo. Muchas Así veces es. realmente la persona no permite que el Señor obre. Ellos están determinados a hacer como ellos quieren y lamentablemente eso sucede también. Sí, Y así ese es. predicador queda en una situación difícil y tiene que tomar una posición. Él tiene que decir, esto es correcto, aquello está mal, no podemos hacer lo que está mal, tenemos que hacer lo correcto. Correcto, saben, y Josh lo mencionó anteriormente, pero en Jeremías 31 dice, en relación al nuevo pacto, que no será como el antiguo, dice que no tendremos que enseñarnos acerca del Señor porque todos me conocerán. Así que esa presencia interna del Espíritu Durante Santo. la edad del reino. Sí, bueno, eso es ahora. Todos ellos me conocerán, cada uno No, de pero los todo el que... mundo no le conoce ahora. Bueno, sí, los creyentes en el nuevo aquellos pacto, que están sí. en el nuevo pacto, que De son eso es salvos, de lo que él está nosotros, hablando. sí, en el Antiguo Testamento ahora, todos los salvos, sean 5 minutos o 50 años, todos, bueno, hay una redención y nosotros ahora estamos de vuelta en Correcto. relación con el Padre. Podemos conocer a Dios absolutamente. Ese era el Así punto que del pasaje ahí. Eso es lo Sí. esencial de todo. Yo estoy hablando Es de una la edad parte del reino. hermosa de todo no, eso. Señor, simplemente es un beneficio de la salvación del nuevo pacto. Así es, así es. Bien, vamos a leer, por favor. Versículo 2 Sí, otra por vez. favor. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad Proclama eso que nunca es una presunción. contra los que hacen tales cosas. Revela el juicio perfecto porque proviene de la verdad. Y de eso se trata la situación. Es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino a través de mí. Pero ese es el punto central. Nosotros o estamos predicando la verdad o no. O estamos viviendo la verdad o no. Sí, Y así eso es lo que el Espíritu Santo intenta traernos, llevarnos a todos a un lugar de verdad. Y eso es lo que Pablo está haciendo. La verdad nos Así está es. diciendo. Y él detectó algunas cosas allí que no eran verdad. Correcto. Y él habría tenido el conocimiento basándose en su relación con algunas de las personas que estaban ahí en Roma. Así es. Pero ¿no te parece que cuando el pueblo de Roma leyeron este libro, este Evangelio de Romanos, ¿no piensas que esto ministró a sus corazones en gran manera? Absolutamente, claro que sí, Señor, sí. Se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.